Descubre el increíble secreto de la chica que se casó con un mendigo, un CEO millonario oculto. En una esquina de la Ciudad de México, donde las calles están impregnadas de olores a tacos y las risas infantiles rebotan en cada plaza, Valentina lucha por mantener a flote a su familia. Tiene 24 años, pero parece cargar con el peso del mundo. Su padre, su guía y su héroe, ha partido, dejándola con la responsabilidad de cuidar de su madre y sus 3 hermanos. Cada día, al salir de la tienda de abarrotes donde trabaja incansablemente, su mente se llena de cuestionamientos. ¿Es posible que sus sueños de estudiar un día se conviertan en realidad? ¿O la dura realidad del dinero escaso siempre será su prisión? La presión crece como una marea. Una tarde, mientras sirve sopa en una cocina comunitaria, su vida da un giro inesperado. Marcos aparece en la puerta, con un semblante cansado, pero sus ojos brillan con una inteligencia que le resulta inusual. Al principio, solo se siente atraída por su elocuencia, por cómo transforma la vida en palabras. Hablando de sus libros favoritos y compartiendo anécdotas, Valentina comienza a sentirse más viva. Descubre un mundo de posibilidades y, aunque sabe que debe mantenerse firme en su responsabilidad familiar, la conexión con Marcos se convierte en una chispa que no puede ignorar. Sin embargo, esa chispa se convierte rápidamente en un fuego que amenaza con consumirla. Poco a poco, las risas y las palabras de Marcos le revelan facetas de un hombre que parece perdido, pero genio a la vez. Sin darse cuenta, Valentina se adentra en un vínculo que desafía sus creencias y lealtades. La emoción de encontrar un alma cautivadora se enfrenta al peso de su realidad cotidiana. Mientras su madre demanda más horas en la tienda, Valentina se encuentra en una encrucijada: seguir un camino que puede cambiarlo todo o permanecer en la senda dorada de la responsabilidad. La vida de Valentina cambia otra vez cuando la verdad se revela como una sombra. Marcos no es solo un hombre en la calle, es un CEO millonario, un gigante que ha caído por traumas familiares que ella jamás podría imaginar. El dilema inicial que brotó como una simple atracción se transforma en una tormenta interna de dudas. Su familia lo aceptaría a pesar de sus etiquetas sociales y su historia desgastada. La cultura del barrio pesa sobre ella como un saqueo, haciéndola cuestionar si el amor realmente puede romper umbrales. La idea de enfrentar la desaprobación de su madre y sus hermanos hiere su autoestima. La angustia se intensifica. Imagina la mirada de su madre, llena de desdén y desilusión, cuando descubra con quién ha estado hablando. Valentina siente que su mundo, tan cuidadosamente construido alrededor de principios de familia y sacrificio, tambalea. Aquí, un repentino rayo de esperanza se hace presente, pero la duda la consume. Justo cuando tiene la posibilidad de compartir su apoyo emocional con Marcos, una sensación de traición hacia su familia emerge. El miedo la aprieta como un lazo, incapaz de decidir entre su corazón y su deber. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras observa a Marco sumido en sus propios demonios, Valentina siente que el abismo entre ellos crece. Ya no se trata solo de los prejuicios de su entorno, se trata de confrontar lo que significa ser fiel a sí misma mientras navega por aguas inexploradas. Su corazón late con rapidez, pero su razón se tambalea entre la duda y el deseo. La pregunta sigue resonando en su mente. ¿Puede permitirse amar a un hombre que desafía todas sus estructuras? Con cada paso que da en esta nueva relación, está a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo, pero el futuro sigue siendo un misterio cargado de incertidumbre.
La tensión se profundiza, dejando a Valentina al borde de un precipicio emocional. ¿Qué camino elegirá cuando el amor y el deber se enfrentan cara a cara? Valentina se encuentra en el umbral de su vida. Mientras las sombras de la noche envuelven la tienda de abarrotes, su mente se agita como las olas en un mar embravecido. Las palabras de Marcos resuenan en su cabeza, como ecos que la llaman a un mundo desconocido, un espacio donde la ambición y el amor se entrelazan. Pero ese mismo mundo parece un espejismo que amenaza con desvanecerse al primer obstáculo. Esa metáfora Ige que alguna vez la inspiró se convierte en un crudo recordatorio del sacrificio que ha hecho por su familia. La necesidad de mantener la estabilidad es como un yugo que la ata a una existencia monótona, donde la esperanza brilla pero a la larga parece inalcanzable. ¿Qué pasaría si decidiera abandonar ese camino seguro por un futuro incierto? La idea la atormenta. Marcos la ha llevado a explorar sus propios sueños, laidos en un rincón olvidado de su corazón. Mencionó lo vital que es educarse, compartir sus pensamientos y buscar más que simplemente sobrevivir. Esa minúscula chispa se convierte en fuego cuando él la anima a perseguir sus deseos, pero Valentina sigue dudando de sí misma. No es solo una cuestión de amor, es el miedo latente de decepcionar a los suyos. Su madre necesita ayuda, sus hermanos requieren un pilar que les brinde estabilidad en una vida llena de quebrantos. El reloj de la cocina comunitaria sigue su curso, marcando las incesantes horas de trabajo. A cada minuto que pasa, Valentina siente cómo se acorta su tiempo con Marcos y con ello la posibilidad de un futuro conjunto. Él lo advertía, haciéndola reflexionar sobre la importancia de no dejar pasar oportunidades. Durante sus charlas, él revelaba sus logros, sus caídas y su resiliencia, mientras ella compartía su propia carga. Sin embargo, el abismo que separa sus mundos no puede ignorarse. Cuanto más se adentra en la relación, más se siente dividida. Una tarde, sintiendo la presión aún mayor, le pide a su madre que se quede con los hermanos, decidida a asistir a un evento benéfico organizado por Marcos. En sus primeras palabras de aceptación, la incertidumbre se convierte en emoción. La idea de estar entre personas influyentes y escuchar más sobre el mundo empresarial cautiva su mente. A pesar de la incomodidad, siente que esta podría ser la puerta que la lleve a vislumbrar un futuro diferente. De repente, la tensión se transforma en una energía renovadora, el evento se presenta con una atmósfera deslumbrante. La sala está repleta de personas influyentes, conversaciones sobre inversiones y grandes logros inundan el aire, todo un abismo incomprensible para Valentina. Pero, a medida que avanza por la sala, no puede evitar preguntarse si se encuentra en el lugar correcto. Ya no es solo su vida la que olfateaba cambios, sino la oportunidad de cambiar las suyas y las de su familia. Un momento que cambia su perspectiva ocurre cuando escucha a Marcos presentar una charla sobre su trayectoria como líder empresarial. Sus palabras son una sinfonía que la transporta. Valentina se siente tocada por su visión de la vida, de cómo los fracasos se convirtieron en plataformas de aprendizaje, en peldaños hacia el éxito. Estos aprendizajes despiertan en ella un nuevo sentido de ambición. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, una voz aún susurra, ¿realmente tiene el valor para desafiar las expectativas de su familia y crear su propio destino? A medida que la noche avanza, Valentina se da cuenta de que debe confrontar sus miedos. Ya no se trata solo de amor, se trata de su identidad y el futuro que anhela forjar. Las palabras de Marcos la invitan a considerarse a sí misma como una opción viable, un proyecto por construir durante un periodo de incertidumbre, pero antes de que pueda procesar todo, siente una mirada en su espalda. Cuando se da vuelta, se encuentra con la figura de alguien del pasado, una cara conocida que puede cambiarlo todo. Con el corazón latiendo con fuerza, se pregunta, ¿podrá enfrentar la verdad de su pasado y seguir adelante con su futuro? ¿O el destino le presentará un dilema aún más grande? La sala se transforma a su alrededor, mientras Valentina procesa la presencia desconcertante de la figura que acaba de reconocer.
Su corazón late desbocado, y la emoción se mezcla con el desasosiego. No se trataba de cualquier persona, era Gabriel, su exnovio, quien había estado ausente durante años, pero cuyas decisiones habían dejado una huella imborrable en su vida. La última vez que se vieron, la ruptura había sido dolorosa, marcada por promesas incumplidas y sueños desvanecidos. Gabriel se acerca, sus ojos parecen brillar con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Valentina siente una oleada de recuerdos, un torbellino de emociones que le recuerda su propia vulnerabilidad y el camino que ha recorrido. Su presencia desafía el nuevo sentido de ambición que había comenzado a cultivar tras escuchar a Marcos. Valentina, dice él, su voz cargada de un peso que solo el tiempo puede proporcionar. Ha pasado tanto desde la última vez que nos vimos. Ella mantiene la compostura, consciente de cómo su pasado la ha formado, pero también de cómo ha comenzado a vislumbrar un futuro que no tiene que incluirlo. La duda la asalta. ¿Debería dejarse llevar por las emociones del reencuentro o reafirmarse en el camino que ha comenzado a delinear? Hola, Gabriel, responde ella, sintiendo que cada palabra es un intento de mantener la conversación en un terreno neutro. ¿Qué te trae aquí? La pregunta se siente como un ancla, dándole estabilidad en medio de una tormenta interna. Gabriel, sin embargo, no parece tener una respuesta clara. En cambio, comienza a hablar sobre sus experiencias lejos de ella, sus luchas, y a medida que se abre, la historia de un joven que había enfrentado la vida con valentía se despliega ante los ojos de Valentina. Él menciona los errores que había cometido, cómo había buscado el camino del éxito a través de la adversidad. A Valentina le sorprende escuchar que ha estado trabajando en una startup que ha despegado, y que, aunque no es un CEO millonario, ha encontrado su camino hacia la estabilidad financiera. Eso la incumple y la alienta, la idea de que uno puede levantarse de sus propios fracasos resuena con fuerza en ella. Me arrepiento de no haber luchado más por nosotros, añade Gabriel, y sus ojos reflejan sinceridad. Pero he cambiado. Quiero aprender de lo que sucedió y enmendarlo, si puedes darme esa oportunidad. Su declaración retumba en el interior de Valentina y el conflicto en su mente se aviva. ¿Podría ser que su pasado aún tenga algo que ofrecer públicamente? ¿La posibilidad de redención para él podría interferir con sus propios deseos de criar a su familia y perseguir sus sueños? Sus pulsaciones son rápidas, sus pensamientos alterados. Aprecio que digas eso, Gabriel responde, intentando manejar el torrente de emociones que brotan en ella. Sin embargo, tengo otros caminos que explorar. En su interior, esas palabras son una declaración de independencia, pero también un recordatorio de lo que todavía está en juego. Mientras contesta, recuerda la charla de Marcos sobre la valentía de enfrentarse al propio destino. ¿Realmente logrará dejar atrás los viejos sentimientos y construir su propia identidad? La conversación se torna en un tira y afloja emocional, donde la tentación de los viejos tiempos se enfrenta a su nuevo sentido de propósito. Mientras Gabriel le habla sobre proyectos futuros y su deseo de hacer las cosas bien, Valentina se da cuenta de que su camino, aunque incierto, está empezando a cobrar forma más que nunca. Al final de la charla, Gabriel la observa con preocupación y esperanza. ¿Puedo seguir en contacto contigo?, pregunta, y su voz se entrelaza entre la ansiedad y la expectativa. Valentina siente una mezcla de miedo y determinación. Todo depende de la respuesta que decida dar. Las luces del evento brillan a su alrededor, pero en su interior se libra otra batalla. ¿Aprovechará esa oportunidad para enfrentar su pasado y su futuro al mismo tiempo? ¿O se reafirmará en su decisión de dejar a Gabriel atrás para siempre, mientras se prepara para responder? La puerta se abre y entra una figura conocida, Marcos. Sin saberlo, él tiene la clave para ayudarla a desatar los nudos que ataban su corazón. Solo que ahora, la decisión no se reduce a lo que siente por Gabriel, sino a quien quiere ser en realidad. El momento de verdad se acerca y la pregunta permanece: ¿podrá Valentina realmente romper las cadenas que la amarran al pasado para forjar un futuro que solo ella puede definir?
Valentina toma una respiración profunda mientras observa a Gabriel, quien aguarda su respuesta con una esperanza palpable. Decide que debe ser clara, no puede permitirse vacilar. Se siente como si sus decisiones fueran un laberinto, donde cada paso en falso podría llevarla de regreso a la confusión de su pasado. Gabriel, entiendo que has cambiado, pero su voz se quiebra un momento, y se siente vulnerable. No puedo volver atrás. He estado trabajando en mí misma, buscando mi lugar, y eso significa que necesito espacio para crecer. La decepción en el rostro de Gabriel es evidente, pero ella se aferra a su decisión. Sabe que cerrarle la puerta del todo podría ser doloroso, pero es un dolor que necesita experimentar para fortalecer su nuevo camino. En la distancia, la llegada de Marcos interrumpe la conversación. Su amigo parece no notar la tensión y se dirige a Valentina con una sonrisa. Valentina, me alegra verte aquí. Estaba buscando a alguien que me pudiera ayudar con un nuevo proyecto, y pensé en ti. Las palabras de Marcos son como un salvavidas en medio de un mar turbulento. La mirada de su amigo es sincera, hay admiración en sus ojos, y eso la motiva. Ella sabe cómo su trabajo ha comenzado a resonar en la comunidad, y la idea de un nuevo proyecto donde pueda aplicar todo lo que ha aprendido es una combinación irresistible. Dirigiéndose a Gabriel, permite que su voz suene firme. Gabriel, creo que es mejor que tomemos caminos diferentes, por ahora. Espero que encuentres lo que buscas, pero necesito enfocarme en mí misma y en mis metas. La declaración le otorga calma, un sentido de control sobre su vida que había estado ausente durante largos años. La expresión de Gabriel es un poema de desilusión, pero es una carga que ella debe llevar. La respuesta de él es un asentimiento lento, acepta su decisión, aunque sabe que el eco de la conversación seguirá resonando en su mente. Marcos, al ver el intercambio, parece captar la intensidad del momento y se dirige a Valentina con admiración. Lo que hiciste fue muy valiente. No es fácil cerrar una puerta, sobre todo cuando las emociones están tan a flor de piel. Las palabras de su amigo resuenan, y Valentina siente que el apoyo de Marcos valida su decisión. Se siente más fuerte, menos sola. A medida que conversan, los planes para el futuro comienzan a surgir entre ellos como una chispa de inspiración. Marcos comparte su visión de un nuevo programa que involucra a emprendedores locales, y Valentina siente su corazón palpitar con emoción. Mientras discuten ideas, vislumbra su futuro como una tela en blanco, lista para ser pintada con los colores de la innovación y la perseverancia. El deseo de hacer algo significativo la inunda, y las palabras de Gabriel se desvanecen lentamente en su mente. Sabe que el camino hacia adelante no será fácil, pero el miedo se acaba convirtiendo en energía. La charla se transforma en una descarga de creatividad, donde cada idea parece impulsarla hacia una dirección prometedora. Pero tras el banderín de entusiasmo, hay un interrogante que le roza la mente: ¿hasta qué punto puede confiar en su propia capacidad para convertir esas ideas en una realidad impactante? Al finalizar el día, Valentina siente un renovado sentido de propósito. Sin embargo, cuando llega a casa, su mente divaga de nuevo hacia Gabriel. Su historia, aunque dolorosa, había abierto un rincón desconocido de su propio ser. Se da cuenta de que este proceso no solo se trata de dejar atrás, sino también de entender los patrones que formaron parte de su historia. Pero la iluminación llega acompañada de un nuevo dilema. En medio de tantas oportunidades, surge la búsqueda de financiación que podría darle un empujón a sus sueños. ¿Será capaz de conseguir los recursos necesarios para llevar su visión a la acción? En su habitación, mientras reflexiona sobre estas preguntas, un mensaje inesperado llega a su teléfono. Es de un viejo conocido, alguien que podría ser clave en su búsqueda de apoyo. El contenido del mensaje despierta en ella una mezcla de esperanza y inquietud. Las palabras en pantalla son desafiantes y prometedoras. Valentina, he escuchado sobre tu trabajo y me gustaría hablar contigo sobre una inversión. ¿Te interesa? El destino parece actuar, y Valentina se da cuenta de que, aunque está cerrando un capítulo con Gabriel,
Otro está por abrirse, lleno de posibilidades incógnitas y oportunidades de crecimiento. Ahora, la decisión no solo gira en torno a su pasado, sino a qué tipo de inversor será capaz de manejar. Y mientras pulsando, responder, una nueva pregunta comienza a formarse en su mente: ¿debería ir tras esta oportunidad o prepararse mejor antes de tomar el salto? Su futuro, nuevamente, se encuentra en la encrucijada. El brillo del teléfono se desvaneció mientras Valentina lo dejaba a un lado, la excitación y la ansiedad revoloteando dentro de ella como bichos inquietos. No sabía mucho del viejo conocido, solo que había estado involucrado en el mundo empresarial de manera significativa antes de que la vida lo llevara por otros caminos. La idea de que alguien con su perfil pudiera interesarse en su trabajo era, al mismo tiempo, un halago y una presión. Se sentó en su escritorio, rodeada de notas, bosquejos y garabatos que habían comenzado a articular sus ideas. Allí, en medio del caos, estaba ella misma, más concentrada que nunca en forjar su propio destino. Reflexionó sobre el sentido de identidad que había comenzado a cultivar, una mujer que, a pesar de las adversidades, se erguía para tomar las riendas de su vida. Pero ese mismo sentido de control también traía consigo un temor palpable, la posibilidad de fracasar. Sus pensamientos se desviaron hacia el mensaje. Poner en marcha su proyecto requeriría no solo capital, sino también una visión y, ante todo, confianza en sí misma. ¿Estaba realmente lista para dar un salto al vacío? Se preguntó si depender de un inversor era el camino correcto. Hacerlo significaba abrir su mundo a otra persona, dar acceso a su visión, a su esencia. Podría negociar sin comprometer lo que era, con la determinación empezando a agitarse en su interior, decidió que no podía dejar pasar esa oportunidad sin al menos explorarla. Respondió al mensaje, sugiriendo una reunión en un café que frecuentaba. Al enviar el texto, una oleada de adrenalina la recorrió. A partir de ese momento, la responsabilidad era suya. Planeó la conversación, describiendo sus ideas, planificando sus palabras, todo mientras intentaba mantener el miedo a raya. Al día siguiente, el café olía a café recién molido y a risas suaves. Valentina llegó puntual, su mente llena de preguntas. Cuando vio entrar a su antiguo conocido, una mezcla desconcertante de familiaridad y aprehensión la invadió. Su presencia, aunque relajada, exudaba confianza, un recordatorio de que había personas que hacían lo que era necesario para prosperar, un concepto que ella aún estaba aprendiendo a abrazar. La conversación fluyó con facilidad, pero Valentina se sintió en más de una ocasión al borde del abismo. El intercambio de ideas fue estimulante, sus visiones complementarias, y a medida que explícitamente presentaba su proyecto, sus pies se afianzaban más en la tierra de la realidad. La validación que recibió fue inestimable, una luz que iluminaba su camino, pero también sus dudas emergieron en forma de preguntas imposibles. Finalmente, tras una larga charla, él le ofreció un monto de inversión no menor. Valentina se sintió atrapada entre la emoción de la aceptación y el pirata de la autoconfianza. ¿Era esa la inversión que necesitaba? El señor López no solo veía potencial, sino que parecía genuinamente interesado en ayudarla a crecer. Pero le imploró que se detuviera a pensar. Estaba dispuesta a ceder un trozo de su sueño por un número en una cuenta bancaria. Con el estómago revuelto, Valentina salió del café con la mente en ebullición. Caminó sin rumbo fijo, sumida en la vorágine de sus pensamientos. Cada paso resonaba con la dualidad de oportunidad y repercusiones. Durante años había sido la arquitecta de su mundo emocional y ahora parecía estar al borde de construir una nueva faceta empresarial. Como si fuera un susurro tercerizándose en su mente, el dilema habitual renació. ¿Debería dar este paso monumental hacia lo desconocido o reforzar su base antes de atrapar el tren que se estaba alejando? La verdad es que no podía ignorar que había un brillo de esperanza en cada nueva idea que se presentaba, pero el miedo estaba ahí, persistente como una sombra. La decisión estaba cada vez más cerca, pero sobre todo, Valentina entendía que no solo se trataba de dinero,
se trataba de lo que estaba dispuesta a aceptar en su camino hacia la autenticidad. ¿Sería su compromiso lo suficientemente fuerte como para resistir los embates externos y poner límites? Mientras regresaba a casa, la incertidumbre seguía creciendo, junto con una nueva revelación que acechaba en la oscuridad. Un nuevo mensaje podría llegar, uno que podría cambiarlo todo. ¿Qué respondía el futuro? El cielo estaba pintado de tonos grisáceos cuando Valentina despertó al día siguiente. La oferta del señor López seguía presente en su mente, como una melodía repetitiva que amenazaba con volverse una obsesión. Se sentó en la cama, los brazos cruzados sobre las rodillas, y contempló las posibilidades que tenía frente a ella. Una idea comenzaba a germinar, a la vez cautivadora y aterradora, y si en lugar de ceder un pedazo de su sueño, pudiera negociar un enfoque distinto, una colaboración más que una simple inversión. El eco de esa reflexión la llevó a su oficina. Allí, el escritorio continuaba siendo un campo de batalla de ideas dispersas, pero esa mañana había un propósito nuevo en su caos creativo. Abrió su computadora y empezó a escribir un esquema, estructurando su propuesta de manera clara y atractiva. Quería presentar su proyecto no solo como una simple idea, sino como un viaje en el que él pudiera ser una parte integral. Mientras las palabras tomaban vida en la pantalla, Valentina se sentía más segura, más fuerte. Sin embargo, la estrategia no solo se trataba de palabras. Necesitaba aprender a presentar su visión de forma convincente. Decidió buscar recursos sobre negociación y comunicación efectiva. Pasó horas explorando videos y artículos, absorbiendo metodologías que transformaron su percepción. Comenzó a notar patrones en la forma de hablar de líderes exitosos y, a la vez, se dio cuenta de cuán alejada se había mantenido de ese estilo. En su camino hacia la autenticidad, la confianza que tanto le había faltado empezaba a florecer. Cada nuevo concepto que se incorporaba a su mente era un ladrillo que se añadía al edificio que estaba construyendo. ¿Cómo podría aplicar estos aprendizajes a su próximo encuentro con el señor López? Tras largas horas de ensayo frente al espejo, Valentina notó su postura, aprendió a modular su voz y a hacer pausas estratégicas en su discurso. Ya no temía la confrontación, al contrario, la idea de compartir su visión la mantenía alerta. La semana transcurrió veloz. Cada día que pasaba sin contactarlo era una mezcla de ansiedad y determinación. En su mente, los días se contaban como si fueran piedras en un camino que solo ella podía recorrer. Cuando finalmente decidió enviar un mensaje, fue directo, sincero. No solo quería discutir la inversión, ansiaba hablar sobre una sociedad que empoderara a ambas visiones. A medida que el reloj avanzaba, Valentina se vino abajo. ¿Qué tal si él simplemente no estaba interesado? La inseguridad se convirtió en un compañero incómodo. Pero había algo que la mantenía firme, sus esfuerzos y su preparación. Su deseo de crecer y desarrollarse había cultivado unas raíces que comenzaron a tomar fuerza. Al final del día, la vida se trataba de arriesgarse y ella estaba dispuesta a hacerlo. Cuando recibió la respuesta de López, un estallido de energía recorrió su cuerpo. Él aceptaba reunirse de nuevo, y para Valentina, era el momento que tanto había esperado. Preparó cuidadosamente una presentación, cada diapositiva diseñada para mostrar no solo su capacidad, sino también la posibilidad de un futuro compartido. Al llegar al café, un aire distinto la envolvió. Esta vez la ansiedad se había transformado en determinación. Mientras esperaba, analizó cada faceta que deseaba abordar, cada pregunta que podría surgir en el aire. Sin embargo, también había un nuevo temor que empezaba a respirar en su interior. ¿Y si no le gustaba su propuesta? Y si su visión no era suficiente, las dudas la llevaron a recordar su viaje, desde los primeros tambaleos hasta ese momento, donde cada paso parecía haberla moldeado para lo que estaba a punto de enfrentar. Solo que una sombra inquietante se cernía sobre ella. Un correo inesperado llegó en medio de su preparación y el contenido la dejó completamente descolocada. ¿Qué mensaje traía consigo esa notificación?
La certeza y la inseguridad chocaron de lleno en su mente. ¿Cuál sería su siguiente movimiento? El corazón acelerado de Valentina latía en un compás de anticipación y temor. ¿Estaba preparada para confrontar el cambio que se avecinaba? El tintineo del celular interrumpió el silencio de la café, y Valentina, con la respiración entrecortada, vio el remitente. Su mente se aceleró, pasando de la calma relativa a una tormenta de preguntas. La curiosidad la empujó a abrir el mensaje, y al leerlo, una mezcla de incredulidad y asombro se apoderó de ella. La propuesta que la había dejado descolocada contenía un ofrecimiento inesperado y desmesurado. Era una invitación para participar en un evento de networking exclusivo, donde coincidiría con magnates del comercio y empresarios destacados. Pero había un detalle inquietante: el evento se realizaría el mismo día de su reunión con el señor López. Valentina sintió que el mundo se detenía por un instante. El conflicto interno era feroz. Podía ir a esa reunión, un ambiente que prometía unirla con figuras influyentes, pero a expensas de su encuentro con López, donde su proyecto y su futuro se jugaban en un delicado equilibrio. Aquella invitación, que podría abrirle puertas, amenazaba con desviar la atención que tanto había cultivado. ¿Qué elección era la correcta? La presión del momento le hizo sentir que cada latido de su corazón resonaba como un grito de desafío. Durante el trayecto de vuelta a casa, la angustia empezaba a mezclarse con la adrenalina. Reflexionó sobre su jornada. La preparación y el esfuerzo dedicados habían sido extremos. Había trabajado incansablemente para alcanzar ese momento decisivo. Sin embargo, una oportunidad como la que se le presentaba podría ser trascendental también. Podría ser el catalizador que impulsara su carrera a nuevas alturas. Pero, ¿qué implicaría sacrificar el encuentro con López, el cual había tomado toda su energía y dedicación para estructurar? Cuando abrió la puerta de su departamento, la confusión se convirtió en un ruido abrumador en su mente. Sin tener la respuesta clara, decidió sentarse frente a su computadora, entregándose a la necesidad de reflexionar y evaluar. Organizó sus pensamientos en un cuadro comparativo: a la izquierda, los beneficios de asistir al evento, y a la derecha, los usos potenciales de su reunión con López. A medida que escribía, se dio cuenta de que la disyuntiva no solo era acerca de las oportunidades externas, también era una prueba de su identidad. Estaba dejando huella en su campo, pero ser capaz de priorizar los momentos que realmente importaban era esencial para su crecimiento personal. Esa jornada había sido una lección sobre confianza y networking. Ante ella, se dibujaba un conflicto profundo: renunciar a la seguridad de los proyectos ya trazados por la incertidumbre de un futuro brilloso que podría abrirse. Al caer la noche, el resplandor de la pantalla iluminaba su rostro concentrado. Había una certeza emergente en ella: no podía dejar que el miedo a perder la oportunidad la paralizara y definiera su camino. Decidió enviar un correo electrónico a López, reprogramando la reunión. En su mensaje, mantenía un tono profesional, pero también expresaba la sincera razón de su decisión. Un acto de vulnerabilidad, un verdadero compromiso con su propia visión. Mientras pulsaba enviar, sus manos temblaban. En el fondo, sabía que estaba mezclando dos mundos, pero había elegido no ceder ante la presión del momento. Estaba en una búsqueda constante de su voz auténtica, y esa decisión era una manifestación de lo que deseaba para sí misma. El día siguiente prometía ser crucial. Valentina despertó con un propósito renovado. Se acercaba un evento donde podría conectar con los líderes del futuro y, al mismo tiempo, enfrentaría la oportunidad que siempre había deseado con López. Pero mientras se preparaba, una notificación sorprendió a su celular. Era un mensaje de un remitente desconocido que la invitaba a una reunión secreta. Con el corazón palpitante, se preguntó: ¿quién estaba detrás de esta pista inesperada y qué significaba para su creciente carrera? La incertidumbre comenzaba a tomar forma de nuevo, y Valentina se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. El día se presentaba nublado,
una metáfora del tumulto emocional y profesional que Valentina experimentaba. La notificación en su celular había desatado un torrente de interrogantes que hacían eco en su mente. Lo que inicialmente parecía una curiosidad se transformó rápidamente en la sensación de que una nueva puerta se había abierto, o tal vez se había agriado la ya frágil estructura de su camino profesional. Se acomodó frente al espejo, observándose y tratando de identificar a la mujer que se había convertido. Su reflejo, con el cabello perfectamente recogido y dos botones de la blusa abotonados, parecía más una versión sutil de su antigua yo. ¿Qué justo estaba intentando representar? ¿La emprendedora resuelta que lucha por conseguir visibilidad, o la aspirante que aún no conocía su verdadero valor? La reunión con López se aproximaba y, con su mente ocupada en el mensaje que había recibido, se preguntaba si habría algún punto en el que podría equilibrar ambas oportunidades. Se sentía en una encrucijada, con ganas de contestar el misterioso mensaje pero sin saber cómo hacerlo sin sacrificar su enfoque en la reunión que ya había reprogramado. A pesar de las dudas, el temor a desaprovechar el momento lo había empujado a investigar un poco más sobre el remitente. Tras una búsqueda incesante en la red, las piezas a o no parecían encajar. La persona detrás del mensaje no era alguien del denominado círculo relevante de su profesión. Más bien, era un consultor de desarrollo personal cuyo perfil era notable pero que no había dejado huella en los eventos del sector. Sin embargo, la seriedad de su propuesta hizo que Valentina se detuviera a pensar en cómo su desarrollo personal podía entrelazarse con sus ambiciones profesionales. Mientras se preparaba para el evento, comenzó a poner en práctica lo que había aprendido en los cursos sobre manejo de redes. Estableciendo sus metas, entendió que su autenticidad debía ser el eje central de su enfoque. Mirar hacia adelante no significaba ignorar las lecciones del pasado. Donde otros veían una adaptación al cambio como una señal de debilidad, ella lo interpretaba como un paso hacia un poder renovado. La llegada al lugar del evento llenaba a Valentina de una mezcla de emoción y nerviosismo. Las luces titilantes, las conversaciones animadas y el aroma del café fresco eran cómplices de lo que podría ser una nueva etapa en su carrera. Se detuvo un momento al borde de un pasillo, observando el vaivén de gente influyente. Su mente danzaba entre la sensación de pertenencia y la inquietud de ser una intrusa en ese mundo. Era hora de actuar. Se acercó a un grupo de personas destacadas que conversaban animadamente. A medida que se unía a ellos, recordó su decisión de ser auténtica. No podría permitir que el miedo a la incertidumbre la frenara. Comenzó a presentar un apartado, hablando de su proyecto con convicción y pasión. Las primeras reacciones fueron tibias, pero con cada palabra comenzaba a notarse una chispa de interés. Sintiendo que podía realmente conectar, dejó que fluya su energía. Una figura prominente del sector hizo una pregunta crucial sobre su enfoque único en el mercado. Valentina supo que esta era su oportunidad para brillar. Su respuesta no solo sería informativa, sino que también debería reflejar su capacidad de adaptarse al cambio. Al dar esos pasos audaces, descubrió un poder que antes no sabía que poseía. La conversación se alargó interminablemente, capturando la atención de otros. Fue en ese momento que se dio cuenta de que ya no se trataba solo de establecer contactos, sino de construir una red basada en la autenticidad. Mientras se presentaba y conversaba, la imagen del mensaje secreto volvió a su mente, provocando un torbellino de cuestionamientos. ¿Qué camino elegiría después de esta noche? Cuando por fin se despidió de los nuevos conocidos, una sensación de triunfo la invadió. Pero mientras se alejaba del evento, el celular vibró otra vez, marcando otro mensaje inesperado. La tensión se apoderó de ella. ¿Podría el misterioso consultor ofrecerle algo que superara el triunfo de esa noche? Estaba empujada a un momento de decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. Valentina se plantó ante una nueva encrucijada. ¿Sería una elección que daría paso a una transformación radical, o de nuevo optaría por la comodidad de su presente? La incertidumbre latía, y con cada paso sentía que el destino aguardaba una respuesta.
Valentina se detuvo en medio de la acera, sintiendo como las vibraciones de su celular retumbaban en su mano. La luz que parpadeaba en la pantalla era un recordatorio palpable de la tensión que se había tejido en su vida en las últimas horas. No podía evitar que su corazón se acelerara. Aquel mensaje era como una llave que podía abrir una puerta a lo desconocido. Sin embargo, aun con el eco del reciente triunfo en sus oídos, había una parte de ella que titubeaba, contemplando el riesgo de una opción diferente. Mientras empezaba a caminar, sus pensamientos se dispersaron hacia lo que había aprendido aquella noche. La autenticidad que había decidido mostrar le había traído conexiones valiosas, pero la pregunta persistía: ¿qué sucedería si seguía el consejo de aquel consultor? Aunque su perfil no indicaba un camino tradicional de éxito, era posible que su enfoque fuera justo lo que necesitaba para elevarse aún más. Sin embargo, también podría resultar ser una distracción, una pérdida de tiempo. En casa, el silencio se volvió abrumador. Se sentó en su escritorio, encendió su computadora y comenzó a teclear palabras. Decidió que debía evaluar sus opciones de manera objetiva. Tomó una hoja en blanco, delineando dos columnas, una titulada Oportunidad López y la otra Consultoría. A medida que llenaba los espacios, fue notando varios aspectos que no había considerado anteriormente. Con López, tenía la posibilidad de trabajar con alguien que ya era un referente en su sector, aprender de él y posiblemente contribuir a proyectos que resonarían dentro de la industria. Era una oportunidad que brillaba por su claridad y conexión. Sin embargo, en la columna del consultor, empezaron a surgir ideas sobre cómo su enfoque podría ayudarla a explorar su autenticidad profesional y quizás a realizar un cambio de paradigma en su carrera. Era un camino lleno de incertidumbre y podría llevarla más allá de lo que se había concebido. Valentina respiró profundamente, sintiendo que su mente empezaba a despejarse. Había algo excitante en la idea de desafiar sus propios límites, de abrirse a nuevas posibilidades que, aunque desafiantes, podrían proporcionarle un crecimiento personal considerable. Su mundo había sido un constante intento de encajar en las expectativas de los demás, pero ¿qué pasaría si se dejara llevar por lo que su intuición le dictaba? Esa intuición que, a pesar de todos los tropiezos, siempre había buscado un camino más auténtico. Finalmente, tomó una decisión. Iría a la reunión con López, no solo para explorar aquella oportunidad, sino para manifestar su nueva perspectiva. La autenticidad, que había comenzado dentro de ella, se iría reflejando en sus interacciones. Se sentiría libre de expresar sus sueños, incluso si eso significaba que debía desafiar su rol actual. Al momento de cerrar su computadora, una resolución creciente llenaba su ser. Sabía que el balance entre la autenticidad y la proactividad podría ser el catalizador de un cambio significativo. La combinación de ambas era lo que podría impulsarla hacia un éxito genuino. Sin embargo, justo cuando se sentía lista, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era una llamada. No era del consultor, ni de López, sino de alguien de su pasado, un compañero con quien había tenido una relación tensa por su ambición. La voz al otro lado del teléfono era firme, casi confrontativa. Valentina, tenemos que hablar. No soy el único que se ha dado cuenta de tu potencial. Hay más en juego de lo que piensas. Una inquietud se apoderó de ella, un presagio de que su vida estaba a punto de cambiar de formas que ni ella podía prever. ¿Qué sabría él realmente sobre su potencial, y cómo lo utilizaría en su beneficio? La noche se tornó más oscura, y la incertidumbre, en lugar de ahogarla, parecía abrir un nuevo horizonte de confrontaciones y decisiones que serían cruciales para su evolución. Valentina se encontró ante una encrucijada más intensa que nunca. Podría afrontar la verdad de su propio potencial frente a los fantasmas de su pasado, o esta era otra oportunidad que también podría perder. La ansiedad se adensó, disparando por su mente la necesidad de un cambio. Era el momento de actuar, pero el rumbo a seguir estaba más confuso que nunca.
Valentina respiró hondo, sintiendo como las últimas semanas habían sido un torbellino de decisiones importantes. Había cerrado capítulos, renovado su sentido de propósito y enfrentado su pasado. Cada paso que había dado la acercaba más a la mujer que aspiraba a ser, una emprendedora segura de sí misma, dispuesta a cruzar las fronteras que antes le parecían inalcanzables. El encuentro con López había sido un éxito rotundo. Con la valentía que había cultivado, presentó su proyecto con pasión y claridad, dejando atrás las inseguridades que la habían atormentado durante tanto tiempo. La conexión que estableció no solo le brindó la confianza, sino también la validación externa que necesitaba. Sus ideas resonaron en la mente del inversionista, las palabras de López elogiaron su creatividad y fortaleza. Fue en ese instante de reconocimiento donde Valentina comprendió que estaba hecha para brillar en este nuevo mundo. Sin embargo, la oferta de acompañarse a un consultor de desarrollo personal aún zumbaba en su mente. La noche del evento, después de haber establecido conexiones, decidió contactarlo para explorar lo que tenía para ofrecer. En su encuentro, aprendió que su objetivo no era simplemente ayudarla a optimizar su carrera, sino a profundizar en su autoconocimiento y autenticidad. Le enseñó que el verdadero poder reside en ser honesta consigo misma, de abrazar su historia y usarla como un puente a su futuro. Con el tiempo, Valentina fue desarrollando un vínculo difícil de romper con su propia esencia. Comenzó a aplicar las enseñanzas del consultor, deshaciéndose de las inquietudes que afectaban su rendimiento. A medida que su confianza crecía, también lo hacía su habilidad para conectar con personas influyentes en la industria. Había logrado construir una red sólida y diversa que empezaba a abrirle puertas a nuevas oportunidades. Cada conversación que tuvo con inversionistas, cada networking que asistía, la reafirmaba en su objetivo. Y entre cada paso que daba, sentía un nuevo sentido de pertenencia en este mundo antes desconocido. Se dio cuenta de que su pasado con Gabriel no la definiría, más bien, era el trampolín que necesitaba para impulsarse hacia adelante. La memoria de su historia la acompañaba, pero no la ataba más. Con el tiempo, Valentina culminó en la creación de una plataforma para emprendedores locales, conectando con aquellos que deseaban ser parte de este vibrante ecosistema empresarial. La misión de su empresa siempre fue clara: empoderar a las personas para que usaran sus voces, al igual que ella hizo con la suya. Lo que comenzó como un anhelo personal se convirtió en un motor de cambio dentro de su comunidad. Cuando sucedió la inauguración oficial de su plataforma, un evento cargado de emoción y celebraciones, Valentina se plantó en el estrado, mirando a su alrededor a los rostros familiares de su madre, sus hermanos y aquellos que habían creído en ella desde el principio. Sintió la satisfacción de haber roto las cadenas que la mantenían anclada a su pasado. Con firmeza, anunció su objetivo de cambiar la narrativa de las historias olvidadas y dar un espacio a las voces que, como la suya, podían resonar y transformar vidas. Como era de esperar, el reconocimiento llegó, no solo en forma de elogios, sino también en oportunidades. Lo que había logrado fue una prueba de que el amor propio y la autenticidad, sostenidos con esfuerzo y dedicación, darían frutos tangibles. Valentina se sintió orgullosa. Finalmente, había abrazado su destino, un destino que no solo impactaba su vida, sino también la de otros. Valentina dejó atrás el miedo a decepcionar a su familia, y encontró el nuevo equilibrio entre ser una hija comprensiva y una líder audaz. Había forjado un camino propio, uno que arde con la promesa de futuros logros. Acababa de escribir su propia historia. Ahora, el verdadero momento para actuar también llegó a ustedes. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir llevando estas narrativas de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión impactante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este final. Este es el momento de mostrar su apoyo.
No esperen ni un segundo más para mejorar la comunidad de historias que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de este viaje.